Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop en Estados Unidos. Hoy toca un tema que nos han pedido muchos oyentes y hoy estamos aquí para dárselo. Hoy hablamos de wrestling, de lucha libre americana, de pressing catch, como se conoció en España. Hoy un absoluto friki de las luchitas del wrestling, como soy yo, Ander Iturralde, va a tratar de resolver las dudas de un novato de esta extraña y tan singular modalidad que existe en un punto exacto entre el deporte y la ficción. Esto es Passport Gringos y para el programa de hoy estoy junto al novato del wrestling, mi inseparable copresentador, David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Me ofende un poco que me digas un novato, iniciado. Bueno, a ver, esto es wrestling para dummies, David, o sea... Sí, la idea es hacer... La idea era que tú ibas a venir aquí como total novato y yo iba a dar unas aquí de experto. Bueno, pero quiero mostrar algo. Porque al que la gente sepa que este episodio lo venimos preparando hace tiempo, venimos con ganas de hacerlo hace tiempo. Sí. Y claro, Ander es un experto en la materia. Yo no, yo la verdad recuerdo haber visto Pressing Catch cuando lo emitían en 4, pero me acordé de una cosa. Yo de pequeño tenía juguetes, tenía muchos juguetes y no los usaba para jugar representando al juguete en sí. Es decir, tenía un juguete de los halcones galácticos, por decirlo de alguna manera, y no jugaba a los halcones galácticos. Yo hacía jugar a los juguetes al fútbol. Armaba equipos, tenía pelotas de telgopor y cada uno era un futbolista. Y me acordé que tenía a uno de los arqueros de los equipos. Era este señor. Para los que estén escuchando esto, estoy mostrando un muñeco, una figura de acción en pantalla. ¿Sabes quién es? Me imagino. Sí, uno de los Road Warriors. Exactamente. Creo. ¿No es Sí. Demolition, puede ser? ¿O uno de estos? Eso, sí. Bueno, Sí. Estoy mostrando una figura de acción de Demolition que no recordaba que tenía. Y si tenía esta figura de acción es porque cuando yo era pequeño veía Pressing Catch. No recuerdo haber visto Pressing Catch, pero claramente veía Pressing Catch. Y esto que conste, yo hablando con Ander off the record, fuera del programa, solía minusvalorar el Pressing Catch. Pero preparando este episodio empecé a ver videos, empecé a leer artículos, empecé a leer historias y estoy completamente fascinado con Pressing Catch. Quiero volver a ver Pressing Catch, quiero verme todos los videos de YouTube de Pressing Catch. Es espectacular. Sí. No, te entiendo. Sí, es que es una droga. Es una droga absurda y sin mucho sentido, pero es una de esas cosas que te enganchan por lo que sea, por lo cual sea la combinación química que despierta en nosotros y sí. Y te voy a decir una cosa. A lo largo del programa quiero teorizar sobre algo, no ahora, pero al mismo tiempo que veía videos y demás, se me abrió frente a mí una fuente de sabiduría y dije, Pressing Catch. Voy a decir Pressing Catch porque me cuesta decir wrestling. Pressing Catch me parece bien porque además es como se describía en España. Bueno, sí. Digámosle... Que además Pressing Catch es gracioso. Hoy he buscado el término, el origen, y se describe como un pseudo-anglicismo. Es algo que no sé de qué surge en España, pero no es un término que existe en Estados Unidos. Son dos palabras inglesas, pero que se acuñó en España como tal. Desconocía completamente. De hecho, una de las preguntas que te voy a hacer está más o menos relacionada con eso, pero se me ocurrió algo. O sea, quiero plantear una teoría. Para mí, el Pressing Catch es el deporte más representativo de Estados Unidos. Es el deporte que más se acerca a lo que es la forma de vida, al American Way of Life. Creo que no hay ningún deporte que se acerque en cuanto a popularidad, a lo que es el deporte en sí, la destreza, en cuanto a todo lo que genera como este. Sí. No solo para los americanos, te voy a decir por qué y después lo desarrollamos, sino a mí me preguntan que diga 20 jugadores de baloncesto y yo más o menos que sigo el baloncesto lo puedo hacer. Ahora, 20 jugadores de fútbol americano,
no puedo. 5 Sí. como mucho. De béisbol, Ujú. 5 o 10 como mucho. Y de esto que se juega con Y de patines, hockey ni uno. Gretzky, que Gretzky, es mira, tu se ha ídolo, acordado de Wayne Gretzky esta vez. y ninguno más. Y así le debe pasar a muchos españoles. Sin embargo, yo, luchadores de Sí. pressing catch que yo pensé que no conocía, al ir preparando me dije, este lo conozco, este lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco. Y no de haberlo visto pelear, sino de haberlo visto en películas, series, pero conozco igual 50 Sí. peleadores. Es una locura. Y como a mí le debe pasar a un montón de españoles y a un montón de americanos. Sí, 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 sí. No, sucede eso. O sea, el boom del wrestling en Estados Unidos fue finales de los 90 y en España hay dos plazos de tiempo muy concretos, que es 1990 en Telecinco, la llegada de Telecinco a Antena 3 a la televisión en España, llega con el Pressing Catch, lo emiten durante un año y la gente ahí pues se queda con Hulk Hogan y el último guerrero. Y luego, años después, en el 2006-2007, regresa de la mano de Cuatro, que se había convertido en Cuatro desde Canal Plus y con los derechos también de retransmisión del wrestling. Y lo pusieron, digamos, ahora a prime time, entre comillas, los fines de semana, en un canal grande, como a mediodía más o Sí. menos. Y eso fue un momento en el que mucha gente que no lo seguía o que no tenía mucha noción de ello, lo empezó a ver por eso, porque de repente pues, estaba delante suya y las referencias que tiene de la gente de nombre son de esos dos momentos en el espacio-tiempo concretos. Sí, sí, y bueno, y además en todas las películas, series que aparecen luchadores o aparece algo Claro. Sí, relacionado sí, sí. Sí. con Pressing Catch. Así que de todo esto va el episodio de hoy, Mm, que es sí, un Pressing Catch para Dummies. sí, El sí, típico sí, formato de libro para Dummies sobre alguna materia. Bueno, queremos hacer, sí. este no va a ser el último episodio que hagamos relacionado con el Pressing Catch. Desde ya Bien, lo digo, vamos. desde ya lo digo, pero va a ser, digamos, un episodio introductorio. Porque así como hay gente como yo que se acercó a esto en la época de 4, como dijo Ander, Sí, eh, hay un montón. Somos muchos los que nos acercamos así. Y vale la pena conocer sí, muchas de sus historias sí. buenas y malas. Porque No, ha pasado. es que el wrestling mola porque hay una cantidad de historias personales fascinantes de gente, de vidas absolutamente únicas que son entretenidas de explorar. Sí. Y antes de comenzar, el otro día Sí, sí, tenemos vi. muchas cosas que comentar, sí, Hoy, sí. hoy, hoy vale la pena el episodio de hoy. Sí, Y después les digo, vale la pena que se pongan a ver en YouTube historias del Pressing Catch. Realmente espectacular. O no, esperen a que las contemos nosotros. sí, sí, Pero ya las contaremos nosotros. en los últimos, creo que fue ayer, antes de ayer, vi un tweet. Esto cambiando un poco de tercio. Ujú, sí, Simplemente la idea de este sí, sí. podcast no es solo hablar de deporte y de Sí, cultura sí, tenemos pop. que meter un poco de turra al principio porque tenemos muchos intereses No, que queremos compartir con vosotros. y además, para todos aquellos que escuchando esto, después de escucharnos a nosotros, tengan ganas de visitar Estados Unidos, son cosas que sirven, son cosas para el día a día. Exacto, Y exactamente. vi un tweet en el que una persona norteamericana, un camarero o camarera norteamericano, se Camarera. quejaba de la propina que le había dejado un europeo. En una cena de $694, esa persona europea, de la que la camarera en este caso se queja, dejó $70, que es aproximadamente, vamos a decir que sí, el 10% de la propina. Exacto. Yo se lo comenté a Ander por privado porque me llamó la atención y yo dije, ¿por qué se queja si eso es, por ejemplo, lo que yo hubiese dejado de propina, el 10%? Yo suelo dejar entre el 10 y el 15% de propina y digo, además son $70, me parece muchísimo dinero. Entonces le pregunté a Ander Mm, y le vuelvo a preguntar acá para que me conteste delante de todos sí. ustedes. ¿Está mal dejar un 10% de propina, $70 de propina? Está visto como rata, sí. De hecho, cuanto más subes, digamos, tú ya te estás gastando 700, más se espera que subas la propina todavía más. Es decir, no te importa gastar 700, Claro. pues que añadas propina más exagerada. Tiene Es decir, lógica. si gastas como muy poco y dejas como un 20%, pues, o sea, y dejas como un 10%, se puede, no se ve de la misma manera. En general.
en términos generales, eso luego dependiendo de si vas tú solo y todos gastas como entre 15 y 20, puede ser más normal, pero en general se suele entender, o al menos de las últimas décadas, que dejas entre el 10 y el 20%. Digo, entre el 10, no, entre el 15 y 20 sobre todo. Puedes bajar a 10 y esto, si gastas poco, pues igual no te miran mal, pero lo que empiezas a gastar más, si solo dejas 10, se te ve como en rata, agarrado, tacaño. Ok. Pero, claro, si te fijas en el recibo que enseña el tuit este, lo que hacen, o sea, ya 15 y 20 es lo que es socialmente aceptado, pero ya muchos restaurantes y tal, bueno, te lo calculan por ti, calculan por ti el porcentaje en el cheque y mira, pues 20% es esto y tal, y no empiezan desde el 15, empiezan desde el 20. Es como, Claro. bueno, o sea, ahora es como, mira, entre el 20 y 25, ya que estamos, ¿por qué ¿Y, no subimos entre 20 y 25? y es Y sí. obligatorio? ¿Es por ley o No, es no, no. a voluntad? No, esa voluntad es simplemente una regla social, no hay Ok. ningún tipo de oficialidad, no te pueden reclamar nada como tal, pero bueno, la idea es si vas a volver en algún momento a ese restaurante, porque siempre hay un momento en el que pagas lo que sea, un efectivo, o te lleva la tarjeta, lo que sea, hay un momento en el que te puedes ir y que antes de que ellos vuelvan a por el ticket y vean cuánto has dejado y que, o sea, nunca tendrías que confrontarlos si nunca vuelves al restaurante. Pero se ha de entender que, hombre, pues como la acción cívica y normal en ese caso es que dejes, pero no, por poder puedes irte sin dejar nada. Ok, ahora te voy a hacer una pregunta. Si eso sucede en España, ¿cuánto se deja de propina? ¿Qué le das al camarero? Claro, a ver, yo el problema que tengo es que siempre pago con tarjeta. Y claro, aquí no, cuando luego te traen el ticket no hay como apartado de cuánto quieres dejar de propina. Claro, eso, si no, yo seguramente dejaría. Claro, yo en general tiendo a hacer lo que haga el resto de la gente a mi alrededor en el Claro. país en el que estoy, en este caso en España. Si la gente por costumbre deja tanto de propina o se sobreentiende que es lo socialmente correcto dejar X, yo tiendo a dejar X. Como no, pues yo qué sé, si tengo algo suelto y tal, pues esto, lo típico que dejas un par de euros o algo así. Pero hasta ahí. Y eso solo por eso. Si fuese como en plan, deberías tal, yo lo haría. Pero como no, pues yo sigo la corriente. En realidad te tiré el centro para que me respondieses lo mismo que me respondiste por WhatsApp. Es verdad. Pero quería aquí comportarme como mira, qué bueno es Sander. No, Vamos a repetirlo para la gente. vamos a repetirlo. Hazme la Bueno, pregunta, hazme la pregunta. si eso sucede, si a ti te sucede en España eso, ¿qué le das al camarero? Las gracias. Bueno, Y era con eso eso. va que chuta. Con eso va que chuta. Bueno, siempre dejen propina, muchachos, porque los trabajadores de servicios son Sí. trabajadores, están muy puteados. Entonces tratemos Sí, siempre no, de en dejar. Estados Unidos se está interiorizada la idea de la propina porque cobran de base todavía mucho menos Claro. que en la mayoría de países europeos, por ejemplo. Y es por eso por lo que está como socialmente aceptado que, pues esto, los restauradores pagan una absoluta basura y se Sí. compensa con las propinas. Pero dicho esto, que quede claro, así como en otros programas dijimos otras cosas de Estados Unidos, si viajan a Estados Unidos y van a un restaurante, entre un 15 y un Sí. 20% de propina. Ténganlo en cuenta a O, la hora o de si no, calcular los os vais a precios. viralizar en Twitter. Exactamente, os vais a viralizar en Twitter. Bueno, ahora sí, vamos Ahora al sí. lío, vamos, que Vamos, vamos, comience la vamos a la lucha. harina. Que comience la lucha, o que no sé, que empiece el episodio. Sí, sí, sí. Antes mencionaste Pressing Catch, y lo Sí. cierto es que yo conozco, porque hay varios nombres, yo tengo varios nombres. eh, Está pasando un camión de chatarra por delante de... No Ah, sé si se mira, qué escucha. bien. Es un chatarrero que pasan generalmente los sábados y Sí, domingos a la mañana, temprano. Y bueno, ahí está. sí. Bueno, no Bueno, esto no es importa. tan temprano ya, ¿eh? O sea, viene Sí, tarde hoy. hoy viene tarde, otros días viene a las 8 de la mañana. Madruga. Bien. Se convirtió en viral hace poco en Argentina, hablando de eso, pasó un camión de estos de buscando neveras viejas, televisiones viejas, algo que compran. Sí, sí, sí. Un tipo sale al balcón y les grita, estoy tratando de dormir, no me rompan las pelotas, es muy temprano, ¿para qué venís? Y el chatarrero le responde, pagame vos, trabajá vos por mí o lo que sea. Como diciendo, estoy ganándome la vida. Sí, Bueno, claro. dicho esto, yo y mucha Dicho esto. gente conoció el wrestling por Pressing Catch, pero yo sé que hay otros nombres. ¿De dónde viene el origen? Primero, ¿de dónde viene el origen de Pressing Catch?
Pressing Catch, pues eso, lo estaba investigando esta mañana y sí, la mayor explicación es que, pues esto, cuando llega el wrestling a España con Telecinco y luego en 4, eh, alguno de los comentaristas lo quiso bautizar así. Es decir, hay una cosa que se llama Catches Can Wrestling, que es como una lucha grecorromana, un tipo de lucha grecorromana que tiene cierta popularidad en Estados Unidos en la época y quizás pueda venir de ahí, del catch y pressing exactamente lo desconozco. Habría que investigar sobre cuál es el origen exacto, cuál de los comentaristas del wrestling en España acuñó el término por primera vez. Pero no, sí, lo que... no existe como tal. Sí. En Estados Unidos no No, existe no, ese no, no, término, porque no existe. no, si lo buscas, te lleva en Google, te lleva a wiktionary.org y te explica que es un pseudoanglicismo, un término popularizado en la televisión española, en Telecinco en los 90 y en 4 en los 2000. Y si yo me encuentro una persona norteamericana que vive en Estados Unidos, no sabe nada de España, y le digo si le gusta el wrestling, ¿le tengo que decir wrestling o hay otras formas con las que se conoce este deporte? No, en general es wrestling, puedes decir las siglas de la compañía más popular, WWE, eso también lo entenderían. Sí que hacen una pequeña distinción, bueno, en general el coloquialismo más común es eso, wrestling, pero bueno, la diferenciación que se hace lingüística entre la lucha grecorromana y esto es que la lucha grecorromana es wrestling o wrestling amateur, lo suelen Amateur. describir, y esto es, sí, y esto es wrestling profesional, professional wrestling que bueno, simplemente pues wrestling que de alguna forma se ha convertido en profesional por, digamos, los beneficios económicos que genera y de ahí pues vino el término. Es curioso que se llame profesional a Sí. algo que en Sí, que es esencia... una ficción, que es Exactamente. una... Sí, Y sí, sí, que, sí, que es un teatro, sí, y sí. que la lucha grecorromana, que realmente implica Sí, agarrarse y sí, sí. competir Sí, de exacto. verdad, Sí, sí, sea que es una amateur. competición como tal, sí, 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 sí. Dicho esto, tengo Mm, ganas de hacer un episodio dedicado al Foxcatcher, que es una historia de lucha ujú. grecorromana. Pero Sí, bueno, sí, sí, también hay mucho ahí también, sí, sí. hay bastante, bastante. Hay bastante. Dijiste varias compañías y que la más popular es la WWE, que es realmente, Exacto. creo Sí, que es la que sí. transmitía Pressing Catch, o estoy equivocado. Exacto. Sí, sí, no, esa es la que se transmitió en España. Creo que su gran competidora, la WCW, llegó, creo que, no recuerdo si, diría que en España en algún momento dado también llegó a televisarse, pero no de manera tan popular. Tendría que asegurarme de esto, pero creo que en algún momento dado alguien tuvo los derechos y los retransmitió un tiempo en el apogeo de WCW, que fue finales de los 90. Pero sí, la principal, sobre todo después de que WCW fuese absorbida por WWE, al final pues ha habido una grande durante pues, la mayoría de historia de esto. ¿Y qué significa WWE? WWE es World Wrestling Entertainment. Ok. Entertainment, que originalmente era WWF, cuando llega en el 90 a España era WWF porque, bueno, era, en vez de Entertainment era Federación, pero les denunció WWF, la Organización Mundial de Protección de los Animales, el del panda. Sí, Luego les denunció y les hizo cambiar el nombre. Que en el mundillo del wrestling, WWE lo quiso vender como, nada, hemos cambiado para adaptarnos a los tiempos. Mentira, o sea, os obligaron por una demanda judicial. Pero sí, sí, tuvieron que cambiarlo. estuve a punto de pasarte hoy un tweet de WWF porque dije, ya estoy, vi tantos videos que veo Ya lucha lo libre sabe. en todos lados. Sí. Muy curioso. Ahora, yo en su Mm, momento, ahora nos vamos a meter en luchadores y demás, pero una de sí, sí. las cosas que yo había visto de la lucha libre del Pressing Catch es el documental Mm, del gigante André, sí, que de salió este hace unos años, sí, francés sí. que había Sí. estado que estuvo en, bueno, ahora vamos a ir, pero Ujú, en ese documental mencionan que el tipo iba compitiendo en distintas compañías, ahí a cada sí, asociación que sería deportiva o exacto. lo que sea la llaman Sí, sí, compañías. sí. Entonces, eso es que Sí. hay muchas asociaciones a lo largo de todo Estados Unidos. A ver, ahora,
Depende del momento en la historia. En el momento en el que André el Gigante llega a Estados Unidos, sí, porque en aquella época estaba dividido el país por territorios, digamos. Y WWF era el territorio del noreste de Estados Unidos, la zona de Nueva Inglaterra, Nueva York, etcétera. Luego tenías en el sur, el medio oeste, tenías muchos así, y lo que se conocían coloquialmente como los territorios, los diferentes territorios. Pero a partir de los 80, cuando Vince McMahon, el actual presidente, dueño, manda más de WWE, hereda la compañía de su padre, empieza a hacer varios movimientos empresariales muy agresivos que termina haciendo que ellos se posicionen como la número uno y todas las demás terminen desapareciendo. Y luego, pues eso, se mantuvieron como la número uno, con la mayor competitividad, la mayor competición, apareciendo con WCW, emergiendo en los 90, y luego desapareció esta en el 2001. Y realmente hasta el día de hoy, ahora justo desde que la fundaron en 2019, no ha habido ningún competidor hasta estos últimos años cuando ha aparecido AEW. Y eso ¿qué sería la AEW? Es una compañía pues muy similar, pero es, digamos, la competencia más directa. Es claramente la número 2 ahora mismo, pero es, digamos, la alternativa. Hacen, bueno, en general un producto bastante similar para los puristas como yo. Bueno, hay muchas diferencias, pero, digamos, ahora mismo es como lo que era WCW, la gran competidora en los 90, pues ahora tenemos a competidora en la actualidad. Ok. ¿Y en qué año surge esto? ¿En qué año surge como deporte el pressing catch? Pues a ver, como tal, esto se traza hasta el 1800, justo en postguerra civil en Estados Unidos, se empieza a popularizar. Primero, pues esto surge en lo que es el catch wrestling, en el, digamos, lo que es el wrestling amateur. O sea, Y a surge como partir de pelea ahí, real, como un combate sí, sí, real. como pelea real, exacto. Y luego, pues, acaba, digamos, evolucionando una parte de esto a que sea, pues, digamos, supongo que quizás con la popularidad del circo como tal en aquella época, quizás hubo algún tipo, digamos, de solape que hiciese, mira, podemos hacer esto de manera recreada y que sea como un espectáculo, porque, digamos, como espectáculo visual, pues el wrestling real, la lucha grecorromana no es tan atractiva. Y bueno, pues como parte de una actuación circense, por ejemplo, pues estos decidieron, la gente que lo practicaba en aquella época, mira, podemos hacer esto para que sea pues un espectáculo más bombástico, más visualmente atractivo, como decía. Y al final, pues a partir de ahí, pues surge el concepto de vamos a coreografiarlo de manera improvisada, pero bueno, que hay pues un ganador predeterminado y bueno, pues hacemos, digamos, lo que es la recreación pero es por el espectáculo y no la competición en sí. Y ya sé, ¿en qué época empezaron a caracterizarse los luchadores con... o sea, empezaron a existir los personajes de lucha libre. Entiendo que al principio eran luchadores todos genéricos. Sí. Sí, básicamente. Se traza a principios de 1930, la década de los 30, cuando, digamos, los personajes, los caracteres, empezaron a ser más desarrollados, a incorporar más componentes de diferentes culturas. Explica, bueno, en aquella década, sobre todo, pues empezaba a saber. O sea, siempre tenías pues el concepto de los buenos y los malos, de los héroes y los villanos. Y en esa época, pues empezaron a desarrollar personajes, pues uno era pues, más cowboy, por ejemplo. Luego uno era más un aristócrata inglés, un nativo americano, etcétera. Eran personajes así con más matices que empezaron a desarrollarse y a surgir de manera más clara y establecida eso en la década de los 30, 40 y luego pues avanzando a través de las décadas con cada vez, digamos, más variedad. Entiendo, conociendo la cultura norteamericana, que en esos primeros años de caracterización seguramente había un indio, había un blackface, había hasta una No sé de qué mujer estás hablando, barbuda, David, no. seguramente había ese tipo de... Hasta un integrante del Ku Klux Klan podría tranquilamente pelear. No sé si existió, pero conociendo la cultura norteamericana, seguramente algo parecido hubo, ¿o no?
Seguramente, si no tengo un control súper medido, digamos, de todos los tipos de personajes que surgieron en aquella época, porque de nuevo, también en aquella época estaba Sí. todo pues, dividido por territorios, pero sí, seguramente todo lo que mencionas de alguna forma u otra llegó a existir y luego muchos de ellos también a través de la WWE siguieron o ese concepto de muchos de esos personajes perduraron en el tiempo seguramente mucho más de lo que tenía que haber Sí. perdurado debido a, bueno, a la dubitativa moralidad de la WWE. Vi un caso, creo que te lo comenté incluso por WhatsApp, que en el año Ajá. 2003, 2004 aproximadamente había Por un ejemplo. luchador que era un talibán, era un terrorista islámico y que estaba por competir por el título y que a raíz de Sí. los atentados de Londres lo mandaron al congelado, lo mandaron a la nevera y nunca más apareció. Exacto, exacto. Ese señor, el personaje Mohamed Hassan, que debutó en... Ya había pasado el 11 de septiembre, eso es lo raro. En Estados Unidos Sí, sí, todo sí, cambió a partir del 11 de septiembre. De hecho, el 11 de septiembre sí, provocó que Friends, por ejemplo, sacasen la imagen de las dos torres en la presentación. No se podían hacer sí. bromas sobre nada relacionado con terrorismo. Sin embargo, en la WWE, perdón, digo W porque en Argentina se Ya, en dice Argentina, que sí, la pequeña WWE, diferencia. había un Sí. tipo terrorista en 2003-2004. Exacto, porque bueno, pues ¿quién va a ser más villano que un terrorista musulmán? Pues que vamos a hacer eso, porque esta gente, y sobre todo el antes mencionado Vince McMahon, el mandamás de esta compañía, pues está un poquito tocado de la cabeza. Y sí, Mohamed Hassan, de nombre real Mark Julian Copani, este señor era italiano. Me hiciste acordar, se viralizó estos días un video en el África Profunda, que hay unos documentalistas Ya, haciendo ya. su Sí, ya sé trabajo, lo que te vas a y la decir. guerrilla, la milicia, los saca de un coche para asesinarlos, y hasta que se dan cuenta de que son italianos. Se van, no, tranquilo, no son blancos, son italianos. Es espectacular. Ni siquiera en Padre de Familia hacen un chiste tan bueno como ese. La realidad supera la ficción y bueno, todo Sí. esto para, bueno, eso, lo del nombre, un italiano haciendo de árabe, es espectacular. Sí, 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 sí. Y pues eso, Mohamed Hassan debuta en WWE en 2004 y dura, pues eso, básicamente un año, hasta, bueno, ni siquiera, dura hasta el verano del 2005, que si no me equivoco es cuando suceden los atentados en Londres y luego ya pues deciden congelarlo y bueno, poco tiempo después dejar ir a este hombre. Ni siquiera se tomaron la molestia de, bueno, vamos a reinventar del personaje, hacer algo distinto. Nada, nada, venga, fuera, fus. No Claro. queremos líos, no queremos que ahora nos van a mirar mal, o peor de lo que nos estaban ya mirando. Y sí, el pobre Mohamed Hassan, bueno, acabó siendo liberado de su contrato. Y hay un reportaje que, bueno, lo leí hace bastante tiempo y no lo tengo ahora muy fresco, pero en la página fightful.com hicieron un reportaje bastante detallado, creo que en el año 2016, acerca de lo que, o sea, hablando con Mark Julian Copani sobre cómo fue la experiencia de ese año bueno, de interpretar a este personaje, porque al final, claro, interpretas a este personaje, claro, medio en ficción, medio en realidad, porque de alguna forma existe con el público en vivo y es Claro. algo que en teoría va bajo una pretensión de realidad. Y en ese sentido, pues era un lugar en el que estar bastante comprometido. Sí, imagínatelo en la casa cuando sucedieron los atentados diciendo, uff, me parece que me voy a quedar sin trabajo. Dicho Es esto, que, es que es tremendo. Sí. Dicho esto, ¿cuáles son las reglas? Entiendo que se entienda bien. Durante los combates, a Sí, veces las sí. reglas, por situaciones de Ujú, guión, se van sí, corriendo según amerita la trama. Pero ¿cuáles son las exacto. reglas originales, las reglas en esencia de un Sí. combate de pressing catch? Sí, pues las reglas son básicamente que ganas por un conteo de tres, necesitas que tu oponente tenga
los hombros contra la lona durante 3 segundos, un conteo de 3 del árbitro. Puedes ganar también por descalificación en un combate básico normal, si tu oponente utiliza cualquier tipo de arma o artilugio, objeto, digamos, externo al combate. Aquí. Y también puedes ganar pues, por conteo de 10 de fuera, si pasas más de 10 segundos fuera del ring, del cuadrilátero. También puedes ganar, si es tu oponente el que pasa ese tiempo fuera del cuadrilátero, ganas tú por conteo de 10. Esas son las reglas básicas de cómo es la, entre comillas, competición de un combate de pressing catch de wrestling. Sin embargo, en ocasiones hay combates en los que no hay descalificación. Exacto. Hay combates en los que no hay descalificación y también en un combate normal básico también puedes ganar por sumisión. Si colocas a tu oponente en un tipo de llave de la que no puede escaparse y no puede más con el dolor, puede, digamos, rendirse, declarando sumisión. Y luego, sí, como bien dices, hay combates, todo tipo de variedad de combates sin descalificación, que puedes llevar a cualquier tipo de reglas o formas en las que debes ganar X combate. Hay una variedad, como digo, bastante grande en lo que es el formato de combate sin descalificación. Pregunta, voy a hacer, ahora van a venir una serie de preguntas tontas. Bien. Yo siempre doy por hecho cuando veo los combates, pero dijiste que los competidores, un luchador, no los competidores, los luchadores tienen que estar en el ring. Si bajan o salen el ring y no lo tocan o algo por el estilo, tienen 10 segundos para hacerlo. Si no, quedan descalificados. Sí, un conteo de 10, que realmente no son 10 segundos, igual son 30, uno, sí. 2... Ahora. 3, o sea, ahora. Sí, va un poco así, pero eso es una forma de ganar o de perder, sí. Cuando están abajo del ring, yo he visto, por ejemplo, se empujan contra las escaleras, agarran una silla del público. Sí. Hay todo tipo de elementos que usan abajo del ring. ¿Abajo del ring se permite? ¿O eso tiene que ver con la pasividad del árbitro por tema de guión? Exacto, puede depender la pasividad del árbitro, puede depender eso en gran medida, pero sí, eso, digamos, contra las escaleras le puedes lanzar porque no estás lanzando las escaleras contra tu oponente, así que eso se permite incluso en combates con descalificación. Puedes mandarle contra la barricada, digamos, al público, también no pasa nada. Ya una vez utilizas sillas y, digamos, objetos que lanzas o quieres impactar directamente con tu oponente, eso sí que en teoría se considera descalificación, pero de nuevo puede depender mucho, digamos, de la orientación del árbitro para con el espectáculo. Yo no sé si hay alguien que esté escuchando o viendo esto sin haber visto nunca Pressing Catch. Claro, yo eso es una de esas cosas que entiendo que todo el mundo ha visto alguna vez de pasada, sea incluso hoy en día ya en GIFs de Twitter o en cualquier cosa. La gente al menos un concepto básico, simple, digamos, de la materia tiene, es mi sospecha. Y si no lo tiene, yo estoy seguro de que al escuchar esto va a tener ganas de ver algo de Pressing Catch, porque a estar hablando de esto, que en realidad es una estupidez lo que estamos haciendo, estamos repasando unas reglas de Pressing Catch, a mí me dan ganas de verlo. Yo estoy teniendo ganas ahora mismo de ponerme a ver, como dije al principio, historias. Ahora, dijiste que no se pueden usar elementos que no sean los puños y demás. Ahora, hay combates, mi siguiente pregunta tiene que ver con los tipos de combate. Por ejemplo, hay uno que se llama Money in the Bank, puede ser. Sí, correcto. Donde se coloca una escalera de carpintero o de albañil en medio del ring y un maletín con $1 millón, teóricamente, en el cielo. Y el primero que llega hasta ahí gana, no sé qué, además del maletín, creo que gana no sé qué posibilidad de pelear. Pero, ¿qué tipo, sin meternos detalladamente todavía en lo que es Money in the Bank, qué tipos de competencia o de competición hay dentro? Porque Money in the Bank es una. Hay otro que es como una jaula. Es como una jaula. Otro. Sí, exacto. Sí, tienes esto, una variedad grande. Money in the Bank pues, es un combate esencialmente de escaleras. Digamos que la forma en la que ganas es utilizando las escaleras para llegar al objeto preciado que está suspendido en el aire. El primero que llega y lo captura y se hace con él es el ganador. Y ahí sí se puede. Ahí sí se puede usar la escalera para pegar, ¿no?
Exacto, para pegar y lo que sea. Eso ya pasa a ser los combates, digamos, sin descalificación ninguna. Un Ok. combate de escaleras es esencialmente eso. Tienes combate de Steel Cage, el combate de jaula. Tienes jaula pequeña y jaula grande. Bueno, realmente hay tres jaulas, pero tienes ¿Cómo jaula, sería? digamos, pequeña, mediana y una ya XL. La pequeña son, digamos, cuatro paredes de jaula, digamos, directamente sobre el filo del ring, que digamos no cubren lo que es exactamente las dimensiones exactas de lo que es un cuadrilátero. Luego tienes una más grande, porque claro, la pequeña, la jaula esta no tiene techo, la que está, digamos, perfectamente comprimida alrededor del cuadrilátero, no tiene un techo normalmente. Luego está una que es más grande que se llama Hell in a Cell, infierno en una célula, digamos, es la traducción literal que tiene un techo, es mucho más alta y recubre también lo que es la parte exterior del cuadrilátero. Es decir, en ese combate puedes salir del cuadrilátero y sigues estando dentro de la jaula, a diferencia del primer caso. Ok. Y luego hay una tercera que es como bueno, no, originalmente era un círculo, ahora es algo más cuadrado, pero se llama Elimination Chamber, la cámara de la eliminación, que es una jaula en este caso más con cadenas de un hierro más grueso, y luego hay como cuatro cúpulas dentro de este círculo y cada tanto tiempo va introduciéndose un luchador nuevo al combate. Normalmente estos combates son con 6 integrantes. ¿Y qué es? ¿Todos contra todos? Sí, en la mayoría de casos todos contra todos. Puedes poner un combate por parejas dentro de una de las dos primeras jaulas, por ejemplo, la pequeña o la mediana. O puedes, sí, y luego pues puedes hacer un uno contra uno, una triple amenaza, en el que obviamente pues esto es todos contra todos, cada uno va por su lado, a 4 bandas, 5. Sí, o sea, tienes diferentes formas de organizar a los diferentes luchadores. ¿Y qué se puede pelear? ¿Uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, cuatro contra cuatro? ¿Es ilimitado o hay categorías Es, específicas? no, es ilimitado y categorías como tal no hay porque es más siempre en función de la trama y aquí es donde, Ok. digamos, el componente de deporte no es tan estricto, sino es más, bueno, es como es para llegar a un fin, es, digamos, un arma para llegar a un fin, digamos. Y, Ok. y en este caso, pues esto puede, sí, hay todo tipo de combinaciones. Esto puedes hacer uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, 4 contra 4. Normalmente no ves más de 5 contra 5 ya por limitaciones logísticas, de que ya es demasiado caos. Luego sí que también tienes, por ejemplo, la Royal Rumble, que es un combate de 30 en el que se van introduciendo los 30 de manera secuencial. Empiezan dos, luego entra el tercero, cuarto, quinto, sexto, así ¿Qué es un rey de sucesivamente. pista? ¿Un rey de pista? El que gana entra otro y así. No, 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 no. En este caso entran simplemente cada tanto tiempo. Cada tanto tiempo, se haya eliminado uno o no, entran, pues, cada minuto y medio entra uno nuevo. Y la única forma de eliminar a alguien es, digamos, despedirlo por encima de la tercera cuerda. La cuerda más alta tiene que salir por encima de eso, lo lanzas abajo y si sus dos pies tocan el suelo fuera del ring, es eliminado. También hay el concepto que mencionabas brevemente que puede ser esto, empiezan dos, uno es eliminado, entra uno, eso ha tenido muchos nombres distintos, pero también existe ese concepto de empiezan dos, uno elimina, entra otro y así hasta que terminan. O sea, no sé si tuvo más formatos de lucha. El pressing catch o el campeonato de fútbol argentino en los últimos 5 años. No sé Ahí quién. están, ¿eh? Ahí están. Están. Uy, a ver quién es más original. A ver quién cambia más las cosas Sí, en el paso del tiempo. Money in the Bank. exacto. Yo vi Sí, eso, que es el tipo llega hasta la cima, agarra el maletín, sí, es un sí. millón de dólares, entiendo que es ficticio, y Bueno, sí, no, no, no es $1 millón real, no, en este caso. pero le da la posibilidad de hacer algo, de competir por un título, algo Sí, por el estilo. le da la posibilidad de competir por un título donde quiera, cuando quiera. Es decir, puede aparecer de sorpresa o en medio de un combate que se esté sucediendo por el título. Entras, mientras tengas a un árbitro presente que pueda hacerlo oficial, puedes competir por el cinturón, por el título máximo, en el momento que quieras durante los 365 días posteriores a ganar el combate de Money in the Bank. Tiene que estar el título en juego para él poder o puede entrar en una pelea cualquiera y decir
quiero el título, quiero luchar por el título. Ha sucedido eso. Normalmente lo que sucede es que ha habido un combate previo y cuando el ganador de ese combate, el ganador del título, está exhausto, aprovechas ahí y canjeas entonces, pero ha habido algunos casos más extraordinarios en los que el poseedor de Money in the Bank llega en medio del combate y se aprovecha y, digamos, crea un combate que hiperpone al primero y de alguna forma a través de ese medio puede conseguir la victoria. ¿Qué títulos hay en juego? Bueno, claro, aquí ya depende de la compañía. Por ceñirnos en este caso a WWE, tenemos ahora mismo el campeonato de la WWE, que es el campeonato máximo, y luego, digamos, el otro que es como también el máximo, porque tienen dos que son, digamos, o sea, tienen dos que son lo máximo, y que el otro se llama ahora mismo el campeonato universal. Por un lado tienes el campeonato de la WWE y el otro el campeonato universal de la WWE. O sea, tienen el mismo prestigio en este momento, pero tienen esos dos nombres. Luego tienes también eso en WWE, el campeonato intercontinental, que se considera como de segundo rango. Dependiendo de cuánta importancia se les da en la trama, puede llegar a tener una importancia similar al máximo o puede tener casi ninguna importancia según hayan diseñado la trama. Tienes el campeonato de los Estados Unidos también. Y actualmente también tienes los títulos por parejas. También en el apartado femenino tienes dos máximos títulos y luego en este caso ahora mismo tienen también el de por parejas. Y luego luego ha habido algunos otros que han ido entrando y saliendo en el paso del tiempo, que se han retirado o no, pero eso es básicamente lo que tienes. Y en AEW sucede básicamente lo mismo, solo que solo hay un título absoluto. Luego tienes un título de televisión y un título internacional, que son de segundo rango. Entre ellos, los dos tienen básicamente la importancia parecida. Tienes también por parejas y AEW, a diferencia de WWE, tiene también un campeonato de tríos, de lucha de 3 contra 3. Me llama la atención que exista, hasta donde yo sabía, existía el campeonato mundial y el campeonato intercontinental. Sí. Me llama la atención... Sí, en los 90 eran dos realmente. Eran uno, o sea, el absoluto y el intercontinental era el segundo, sí. Me llama la atención que exista el de Estados Unidos, teniendo en cuenta que compiten los mismos seguramente que en el Mundial. Sí. No. Aquí, ¿no? Ahí es el componente de no es ni es deporte ni es nada. Es lo que nos salga de lo que escribamos antes del show. Como en el resto de deportes de Estados Unidos. El campeonato de Estados Unidos es el campeonato mundial. Ahora, esto que dijiste del Intercontinental y del Mundial, o que yo conocía, leyendo y viendo videos sobre el Pressing Catch, vi que los primeros campeones en realidad no compitieron. Se inventó una pelea en Río de Janeiro, en ambos casos, y ahí se declararon ganadores, pero en peleas que no existieron. Peleas que no existieron. Claro, o sea, ellos mismos se creó el campeonato, se lo asignaron a dos competidores y les inventaron unas peleas en Río de Janeiro. Lo vi en un canal latino de YouTube, así que debe ser cierto. Vale, sí, justo este dato yo no lo tenía controlado, pero puede ser perfectamente cierto. Digamos, impresionante. El origen del Intercontinental, por ejemplo, es el 1 de septiembre de 1979, cuando el campeón norteamericano de peso completo de la WWF en aquel momento, que se llama Pat Patterson, compitió, mira, justo en lo que explicas, sí, en Río de Janeiro, digamos, en el pero era una ficción dentro de una ficción, es cierto. Era digamos, era una cosa que no ocurrió dentro de una cosa que está aquí unida. Era metaficción, era la famosa metaficción. Exacto, sí, mira, este dato no lo manejaba y sí, Wikipedia confirma. Me parece muy espectacular, porque no les costaba nada hacer un combate contra un luchador random brasilero. Pero le da más mística, sobre todo en 1979, de esto ocurrió en una tierra lejana, no hay imágenes ni nada, pero le da esa mística añadida. Y corrígeme, pero creo que ese Patterson reconoció haber formado parte del Ku Klux Klan. Creo que es ese Patterson. Creo. Puede ser, a ver, sí, ahora no lo controlo como una certeza, pero bueno, él nacido en Montreal, Quebec, Canadá, de hecho creo que, o sea, su nombre real, su nombre legal es Pierre Clermont,
porque eso, él hablaba nativamente francés antes que inglés. Y en cuanto a lo del Ku Klux No sé Klan, si es ahora él o no. otro rubio, no recuerdo el nombre. Ahí puedo estar Imagino equivocándome. que sería otro solo por ser Puede canadiense, ser, puede pero ser. podría llegar a ser. Puede ser. Pero bueno, y se puede tener son cinturones, como en boxeo. Ujú. Sí. Se puede ser campeón de todo al mismo tiempo. ¿Hay algún Sí, se caso de puede. campeón de todo al mismo tiempo? Todo al mismo tiempo. Ahora no recuerdo. En una compañía sí que. No sé si todos o casi todos sí que llegó a ocurrir en el año 2007. Pero en WWE todos al mismo tiempo no. Pero sí que en la actualidad hay uno que tiene digamos, el mundial de la WWE y el universal. Tiene los dos y los tiene desde hace ya más de un año. Y es la gran trama, la gran historia de si alguien desbancará por fin al que tiene los dos títulos, al que es pues el ¿Quién campeón es? indisputado, que se llama en este caso Roman Reigns. No lo Es conozco. el actual gran estrella, sobre todo retirada, pseudo retirada de John Cena, que ahora, digamos, performa, como diría nuestro amigo el Chocas, de manera ocasional. Roman Reigns heredó, digamos, la posición, digamos, de estrella máxima de la compañía. Pregunta. Es A una ver. pregunta estúpida. Sí, sí, La compañía, la WCW, que era la rival sí, de sí, WWE, correcto. llegaron a pelear entre ambas en algún tipo de episodio, algún tipo de evento, como tengo mi título en juego, tú pones, tipo en el boxeo. ¿Llegaron a Sí, pelear? no, como tal, nunca hubo un evento conjunto de ambos, no. La rivalidad era tan fuerte y tan enconada que no llegó a haber, digamos, un evento conjunto coorganizado por ambas, hasta que, bueno, pues WCW acabó siendo absorbida por WWE y de hecho ahí es cuando se introduce el segundo título, entre comillas, mundial, el segundo título total, absoluto, que es el de peso pesado, que en ese caso pues tuvimos durante muchos años el de la WWE y luego el peso pesado, que digamos fue un cinturón en cuanto a diseño y tal, que se heredó directamente de WCW, porque cuando cuando absorben la compañía, sigue luego una trama de varios meses, de una invasión, pues claro, dentro de la trama, la otra compañía la compran los hijos de Vince McMahon y ahí se crea pues, la trama durante meses de los originales de WWE contra la invasión de los hijos que han comprado la compañía rival, etcétera. Me gusta. Hay una cosa que me gusta mucho del pressing catch, que son adultos jugando. Es como cuando nosotros Sí, somos pequeños que jugamos con nuestros amigos a sí, 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 pegarnos o lo que sea. Bueno, son adultos sí, performando, como diría el Chocas, a niños. Y ese aspecto sí. lúdico, a mí me parece Ujú, fascinante. Y banco el pressing catch por eso nada más. mm, Otra pregunta más referente a... sí, sí, Antes, en la época que existían varias compañías, o dos compañías, las dos más conocidas, sí, los luchadores sí, o sea, fichaban, podían estar en una o en otra, no simultáneamente, sí, pero era yo te sí, contrato, te robo como figura y compites conmigo. exacto. Ocurrió varias veces y es parte de las mayores tramas durante los 90, digamos, surgieron alrededor de eso, de unos yendo de un lado a otro. El caso más grande, el caso más sonado fue el de Hulk Hogan, la gran estrella, el chico de oro de WWE, que ficha por WCW. Y eso se convierte en uno de los grandes puntos de interés de los 90, lo que termina de establecer a WCW y la hace adelantar a WWE durante un par de años, como la más popular es a partir de robarles a Hulk Hogan. Y ahí la WWE hacía referencias en sus tramas a Hulk Hogan, o pasó a ser un personaje al que no había que nombrar. En general, la política, desconozco con precisión cuál era, digamos, la filosofía en los 90, pero en general la política, filosofía de WWE en general, nunca hacer referencia a la competencia, a los rivales. La gente que estaba antes aquí, pues hacemos como que no existía hasta que vuelva y luego, o sea, la Sa- historia vuelve a existir como tal. Salvo que estén Pero sí, muertos. ¿cómo? Salvo que hayan muerto, porque a Eddie Claro. Guerrero lo mencionaban siempre. Sí, no, bueno, y Eddie Guerrero, La o viuda de sea, Eddie fallece. Guerrero empezó a
tener un personaje. Sí, no, pero bueno, Eddie Guerrero fallece en el año 2005 cuando solo hay WWE y él fallece siendo un luchador activo de WWE. Pero Y, quedó y, como bueno, trama, quedó en la trama. Bueno, sí, no, bueno, quedó en la trama y bueno, ya, y una vez ya WWE absorbe lo que es WCW, se hace referencia a mucho de lo que ocurrió en esa compañía porque ya se considera propiedad de nosotros, digamos, de WWE. Ok. Y pregunta, los títulos del Ujú. mundo. Acá voy a Sí, tirar sí, un... sí. ¿Se juegan en WrestleMania o puede ser en cualquier... Esto no te lo pregunté. No, paremos acá. Sí, sí. Sí, sí. Paremos. Paremos. ¿Cuándo se Alto en el emite camino. en Estados Unidos? ¿Qué es? Sí. ¿Una vez por semana? ¿Una vez por mes? ¿Cuándo se emite? Esto ¿Cuándo se disputa? Sí, digamos, hay dos shows principales de WWE en este caso, que se emiten una vez a la semana, uno el lunes y el otro los viernes. En AEW sucede lo mismo, tienen un Ok. programa que se emite semanalmente los miércoles y un programa secundario que se emite los viernes, en líneas Ok. generales. Tienen ¿Y, eso, dos programas que van ocurriendo semana a semana y ambas compañías tienen dos, digamos, programas principales. y dónde se disputan? ¿Siempre en el mismo... ¿Es un estudio o van en distintos, tipo Madison Square Garden, en distintas sedes? Exacto, siempre es en un pabellón distinto, en una ciudad distinta, con público en vivo. Digamos, lo que es Ok. el producto principal de ambas compañías es siempre en un pabellón con gente. En los pabellones de la NBA, NHL, en general suelen ser ahí, donde se realizan los shows televisivos. ¿Y cuánto dura cada programa, cada episodio? Por ejemplo, WWE, el de los lunes dura 3 horas, que esto ha sido un punto de debate y consternación durante años, desde que pasaron de 2 a 3 horas, porque en general un programa de 3 horas se tiende a hacer un poquito bola y digamos la duración ideal suele ser 2 horas, que es como Ok. lo que dura el otro programa de WWE y también el principal de AEW. ¿Y has ido alguna vez a verlo? Sí, varias veces. Consulta, ¿cuánto cuesta una entrada para verlo? Aproximadamente, Eh, y compararlo con otros deportes. Puede variar, yo recuerdo, yo qué sé, pues igual, sí, cuando yo iba, yo en general iba siempre a las más baratas, que como mínimo, pues esto no, igual de 50, 60, no solían bajar, y eso solía ser como 70 por cabeza más o menos. Las más baratas arriba del todo, al lado del ring, pues igual pueden subir a 500, 1000, depende un poco de la ciudad, la demanda, etcétera. Puede depender de muchos factores, pero bueno, digamos como las más baratas, pues es igual 50, 60, Pero 70. no hay muchas butacas vacías, ¿verdad? No, en general es algo que se vende bastante bien, que tiene bastante éxito y luego, digamos, van siempre a, digamos, bueno, pabellones según, pues esto, el interés. AEW siendo la segunda no siempre va a pabellones de NBA, NHL, a veces va a sitios un poco más pequeños, pero en general está todo, digamos, medido el interés que haya, pues, digamos, en todas las partes del país para asegurarse que siempre haya, digamos, un aforo que sobre todo en televisión sea, pues, visualmente Claro. atractivo. Y a nivel audiencia, Nivel audiencia, esto también es un punto de debate constante de quién tiene audiencia y tal, no sé qué. Ahora mismo, y bueno, han bajado bastante en su pico, en los 90 diría, creo que alcanzaban más de los 10 millones de un episodio normal, WWE. o sea, Sí, sí. Sí, no, un episodio normal semanal, sí, por ejemplo, creo que diría que llegan a los 10 millones, a las 9 cifras, o a las sea, 8 cifras, sí. bueno, Em, Eso, en lo que era un programa semanal normal. Hoy en día, pues esto, los principales de WWE pues igual están entre 2 y 2 millones y medio, algunas veces menos de 2 más o menos, y el principal de AEW siempre está, digamos, en 1 millón. o sea, si tenemos en cuenta, hace un par de episodios cuando hablamos del All-Star de la NBA, que creo que había Ujú. sido visto por 7 millones, estoy hablando de Sí, cabeza. dijimos 6 7 algo así, sí. Pongamos 7 o sea, no está tan Sí, sí. alejado del All-Star. Un episodio normal, semanal, no Sí, un está episodio normal, alejado sí. del Mm. All-Star, lo que me No. parece, como decía antes, me parece uno de los deportes, el deporte quizás más representativo de Estados Unidos. Ahora, Sí. WrestleMania, ¿cómo se pronuncia? A ver, en inglés WrestleMania, en español te WrestleMania. diría, WrestleMania, ahí está. No, en español te diría WrestleMania, algo bueno, así. hablemos como si fuésemos norteamericanos. Como Claro, soy claro. norteamericano, WrestleMania. WrestleMania. Sí.
Ese es WrestleMania, como. baby. Ahí es donde se pone en juego el título. En un episodio semanal no se pone en juego el título. Es En un pregunta, ¿eh? episodio, no, en un episodio semanal es muy raro. Puede suceder, no hay ninguna norma que estipule que no, pero lo normal es que sea en los grandes eventos de pago que no son, digamos, los televisivos semanales. Ah, WWE tiene, lo otro se transmite en tiene, canales normales. O sea, los el lunes y sí, sí, viernes lo en otro, canales normales. exacto, en canales normales y luego tienes los eventos especiales de pago. WWE tiene uno al mes, AEW tiene cuatro al año, cinco al año, O uno sea, cada 3 meses, básicamente. uno al mes. ¿Y qué puede ser? ¿WrestleMania o qué más? ¿Es el único WrestleMania que es como el mundial o hay otros? No, no, WrestleMania es un poco la versión del wrestling de la Super Bowl. Es como van a un estadio normalmente de fútbol americano para WrestleMania, trae a gente de todo el mundo, es el gran hiperevento. De hecho, hoy en día, desde hace creo 3 4 años, se hacen 2 noches. Siempre se hacía solo el domingo, ahora se hace sábado y domingo WrestleMania, noches uno y 2. Y el resto durante el año de nombres, por ejemplo, en WWE tienes los más icónicos, los que llevan más tiempo establecidos, parecido a WrestleMania. Tienes el Royal Rumble, El que de es, la que jaula. es... Que No, en este entran. caso es el combate de 30 en el que van entrando y tienes Eso. que tirar a tu oponente por encima de la tercera cuerda. Es el combate sobre el que está centrado ese evento. Ese siempre ocurre en enero. Luego tienes SummerSlam, por ejemplo, en agosto. Y luego en noviembre tienes Survivor Series, que son los como 4 más eventos más icónicos que llevan sucediendo desde finales de los 80, principios de los 90. ¿WrestleMania cuántos hay? WrestleMania hay uno, es un evento al Perdón. año, eso, ahora, ¿Qué? ahora está dividido en 2 noches y ocurre desde el 84, es decir, el año que viene va a ser la edición número 40. Esa era. O sea, ya se disputó 40 veces. Creo que. Sí, este año, este fin de semana, de hecho, se va a disputar la 39 y el año que viene 40. Este fin de semana te refieres al Ah, último sí, de marzo. a la publicación de esto, Ok, efectivamente. sí, ya se anunciaron, si no nos Sí, equivocamos, se anunciaron algunos de los combates. sí, sí. Que me acuerdo antes de esto, para que lo sepa la gente, yo después de haberme familiarizado con el mundo del pressing catch, le mandé a Ander un mensaje a que no sabías que se acaban de anunciar los que van a pelear en WrestleMania. Y le empecé, lo que me llamó la atención fue que está Logan Paul, que se anota, se Sí, apunta en todas las cosas, es a todo. El Ibai Sí, norteamericano, sí. se apunta a todo. Es Ibai, pero igual más todavía. Claro, sí. Y después me llamó la atención, no hablamos casi de luchadora, vamos a hablar un poco de luchadores, pero Sí, está sí. Edge, que es uno de los que Edge. yo conocía de Pressing Catch, totalmente Sí. hecho polvo. Parece Kano del Mortal Kombat. O sea, no sé qué Sí, le sí, sí. pasa. ¿Qué A giro de ver, guión tuvo su vida? ¿Qué arco narrativo tuvo su vida como luchador para estar como está? Googleen Edge en el sí. 2005, 2007 y googleenlo en 2023. Sí, bueno, a ver, la foto que me has mandado es de la cartelera, que por algún motivo hacen que salga con peor pinta todavía. No sé si es porque va a pelear dentro de una jaula y quieren que parezca que está más derroído como persona, no lo sé. Tan mala pinta en el resto de imágenes no tiene, como en ese en concreto, que ahí sí que bastante mal. Em, a ver, lo que pasa, a ver, con Edge, bueno, Edge sí, pues, ahora tiene más de 40 años, han pasado los años, la edad. Con Edge lo que pasa es que Edge se retiró en el año 2011 por una lesión de cuello y estuvo fuera de la acción hasta comienzos del año 2020. Estuvo Mm. retirado casi 9 años y cuando volvió pues fue, bueno, un gran evento y tal. Y bueno, ahora sí, ahora también pues esto, además de la cara que por algún motivo en la cartelera sale súper chupada, ahora va con el pelo corto, lo cual es como, con lo bien que le queda Claro. el pelo largo, verle con el pelo corto sí es como, sí que se ha hecho viejo, ¿eh? Y sí, El- da esa imagen un poco distinta, digamos, a lo que fue en su apogeo de 2005, por ejemplo. Entonces, en WrestleMania es donde se suele poner en título el juego. Sí, Eh, digamos, en cada evento mensual ahí de está. pago, ahí se suele disputar, pero sí, el gran evento, esto, dentro de que se disputa en un estadio de NFL, de fútbol americano, eso es eso, el evento magno, la referencia absoluta. Bien. Y ahora quiero pasar a luchadores. Hablemos de Bien. luchadores.
Si yo viste que en el fútbol uno puede decir quiénes son los 5 mejores, tenés a Pelé, Maradona, Messi, bla, bla. En básquet lo mismo. Sí, Si yo te digo, sí, si yo, no tus favoritos, sino si yo le sí, pregunto sí, a sí. alguien cuáles Ujú. son los 5 mejores luchadores de todos los tiempos. Mm. Claro, Objetivamente y más o sí, sí. menos. No, entiendo exactamente porque este debate se tiene constantemente. A ver, aquí también, digamos, no solo entran en juego las habilidades atléticas, pero digamos lo que han sido como estrellas. De alguna forma acaba siendo no tanto como ordenar atletas como ordenar actores a veces. Es más Claro. comparable a veces quizás un ranking que haríamos de actores. Y claro, un top 5 básicamente yo te diría que incluye a Hulk Hogan por haber sido lo que ha sido, o sea, la mayor estrella de la historia del wrestling. ¿Viste? Em, De Hulk sí, Hogan, ¿viste la sí. serie de Thunder? ¿Llegaste a ver esa serie o soy muy viejo yo? No, El no, Trueno. esa no la he visto, me suena, pero no lo he llegado a Bueno, ver, si no. alguien la vio, que lo deje en comentarios. Yo, Te lo diga en cuando comentarios, por tenía favor, sí, sí. 11, 12 años, veía la serie Sí. de Thunder. El argumento era Hulk Hogan, no sé si era policía, pero tenía una lancha, tipo de Una offshore, lancha estoy viendo aquí, madre de Dios. negra, Sí, sí, sí. pintada con un trueno, que Sí. la que resolvía crímenes, pero tenía que llegar en lancha. Era la magia de la serie, era la lancha, que era una especie de coche fantástico, pero del agua. Sí, Estoy muy viejo, sí, ¿no? sí, sí. Creo que este es muy de Desde el viejo. año 94 tuvo una temporada, tiene un rating de 5.3 sobre 10 en IMDb. Bueno, Sí, no es tan- bueno, la está daban aprobado. los sábados al mediodía la daban, la pasaban por Argentina. Bien. De Hulk Hogan, Sí, sí, además, es como un Vigilantes de la Playa, pero versión es cutre. mezclada con el coche fantástico. Es Claro, es verdad, Baywatch, mezclada con el Coche Baywatch Fantastic. meet, Sí, coche fantástico en sí, inglés, que no me sale exacto. como. Sí, que ahora no me sale a mí tampoco. Sí, la de No me acuerdo. Hasselhoff. La de David Sí, Hasselhoff. Dicho sí. esto, Hulk Hogan quizás, no sé cuáles más vas a nombrar, pero estoy seguro de que no hay un luchador que haya aparecido, con perdón de La Roca, que es otra cosa distinta. Hulk Sí. Hogan en su momento apareció en películas, series, cómics, dibujitos animados, apareció en Ujú. absolutamente todo. Creo que fue la Sí, primer sí, fue, celebridad gigante de la lucha libre. sí, De hecho, sí, sí, sí. Y, apa- y Hulk Hogan incluso, a pesar de la popularidad de La Roca ahora, sí, y sí, casi todo el mundo sabe que fue luchador. Como luchador como tal, como digamos, la fama ganada dentro solo de ese universo, Hulk Hogan es el más famoso con diferencia. y también era un gran trash talking. Era Sí, para lo que era en la época, sí, sí, sí. Hoy en y día quizás no destacaría tanto, pero en ese momento sí. te voy a decir algo que sé que te molesta cuando lo menciono, pero Hulk Hogan peleó contra Rocky en la tercera película de la saga. Lo agarra Rocky, lo agarra y lo tira. Sí, Pelea contra Rocky en claro, un torneo de exhibición para recaudar fondos, que Rocky no sí, entiende por qué se lo toma en serio. Hulk Hogan, Rocky dice, no, bueno, esto es un combate, esto es una tontería, tranquilo. Y Hulk Hogan lo quiere machacar a Rocky claro. y después Rocky Sí, obviamente sí, sí. dice, piña, piña, piña. ¿Lo sabías Claro, eso? exacto, sí. ¿Cómo? ¿Lo sabías eso que apareció en Rocky 3? Sí, no, que salía en Rocky, sí, o sea, no lo recordaba hasta que lo has mencionado y era así. Sí, ¿Y Hulk con Hogan quién apareció aparece en Rocky en 3? Rocky. Además de con Sylvester Stallone. Alguien Con que MA. exactamente con Clubber Sí, Lang, que sí. aparece también en un WrestleMania. En, WrestleMania, perdón. en WrestleMania 1. Ahí Sí, sí, está. sí, que fue una de las grandes estrellas invitadas para darle pomposidad mayor al evento. Ahora seguimos con eso, pero me suena que muchos famosos estuvieron en los distintos eventos de WrestleMania. Sé que Clubber, bueno, Bastantes, Pamela sí. Anderson estuvo en alguno, Rodman estuvo en Diría alguno, que Mayweather sí. Mayweather tiene un combate, de hecho, sí, sí, com- sí. compitió. Yo sabía que había estado, pero peleó ¿contra quién? Sí, contra un luchador que se llama The Big Show, que mide 2,20 m. El Blanco Calvo. Y exacto, el blanco calvo, efectivamente. Y bueno, tienen un pseudo combate en el que Mayweather trata de escapar, el otro va a cazarle, le caza, le trae al ring. Y luego, pues en una hay como medio conato, Mayweather aprovecha, le da, el otro acaba de rodillas y le noquea, entre comillas, ¿Qué otros Mayweather, sí. famosos aparecen? Aparte de los mencionados.
Mike Tyson, que nunca, no, diría que no llegó a tener un combate como tal, pero tiene apariciones bastante notables, sobre todo a finales de los 90, cuando era el apogeo del wrestling y también del propio Mike Tyson, apareció. Ha habido un montón de famosos. Bad Bunny hace 2 años apareció y tuvo un combate bastante decentillo. Bad Bunny, el cantante. En el WrestleMania de hace 2 años, sí, sí, sí. No, Bad Bunny es súper fan, sí, sí, sí. Y apareció, a ver, Donald más Trump, famosos. puede ser. Joder, siendo Donald Trump apareció, no participando él en un combate, pero siendo él parte de la trama de un combate en el que la trama era billonario contra billonario, Vince McMahon contra Donald Trump, cada uno tenía un representante en un combate y el que perdía tenía que afeitarse la cabeza. O sea, Donald Trump podría haber acabado afeitándose la cabeza, pero obviamente ¿Ganó? estaba estipulado para que ganase Donald Trump y perdiese Vince McMahon, el presidente de WWE. Y hay una imagen famosa de Donald Trump ahí afeitándole la cabeza en medio del ring a Vince McMahon. Sí, Una pregunta antes de volver a los luchadores, a los mejores sí, luchadores. sí, sí. Tema de Sí, sí. victorias y derrotas pactadas. Obviamente todo está arreglado, se sabe de antemano Todo. quién va a Exacto. ganar. Tengo dos Sí, preguntas sobre eso. Porque en sí. alguno de estos videos que vi, Sí, 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 te han dado hubo, muchos datos. hubo un combate entre un japonés, creo que era Nakamura, o sea, se apellidaba igual que el futbolista del Celtic y del español que le pegaba bien a las faltas, que viene a competir contra uno de la WWE por el Ajá. título. Su primer partido, su Sí. primer pelea fue por el título. Y el tipo decía que no se conocieron por primera vez en el ring y que su combate es uno de los mejores. Yo digo, ¿cómo se conocieron por primera vez en el ring? Yo doy por sentado de que cada uno de los combates son entrenados. No hay Eh, improvisación. No, O me equivoco. hay muchísima improvisación. La ¿Sí? mayoría de lo que sucede es improvisación. Es cierto que normalmente antes de los combates los dos luchadores o los que sean hablan entre ellos y tienen a un productor que más o menos les coordina las ideas generales, los spots, digamos, los momentos claves del combate, qué hacer, etcétera. Hay una idea más o menos, pero una vez dentro del ring mucho es improvisación, bajo unas pautas generales, pero no está coreografiado como tal. Yo lo suelo describir más como coreografía improvisada. Yo siempre pensé que estaba todo preparado, tipo, ahora tenés que caerte, vamos a Ya. hacer tal No, cosa no, no, y... como tal no. O sea, las pautas, de nuevo, muchos de los momentos claves sí que también ahora tenemos que hacer esto y tal, pero no está, digamos, recreado al milímetro de esa Ok. manera, ¿no? Por poner un ejemplo, en la Mm. WrestleMania 28, que es la que vi, la vi porque era La Roca contra John Cena. Sí, sí, Y es el WrestleMania mejor vendido de la historia, claro, el 28, sí. yo vi el combate, y si bien es Ujú. cierto que dura media hora, los primeros 10 minutos es un Sí, combate ida y vuelta, y después es el típico combate sí. donde los dos están tambaleando y se Ujú, sorprenden sí. con llaves y golpes. ¿Eso no está preparado? O sea, ¿no está coreografiado? Ellos mismos van Sí, más o este... menos ya tienen la experiencia y a veces en el ring y a veces se les puede llegar a oír si prestan muchísima atención que digamos van cantando las jugadas sobre la marcha. En plan, me haces Ah, esto, tal, no sé qué. Mucho va ocurriendo así, sí. ok, ok. No, ¿y se dio Mm, alguna vez un caso? Por ejemplo, combaten The Rock contra Cena. Por poner un ujú, ejemplo. sí, Que sí, está pautado, está pactado que va a ganar Cena y sí. de repente uno se sale del guión y dice, ¿gane yo? O sea, ¿hace Eh, esa trampa? sí, eso igual ha ocurrido alguna vez más, pero ha ocurrido una vez de manera famosa e icónica. Porque a veces se puede recrear esa idea, pero es como un guión del guión. O sea, puede hacer Ah, eso, pero comparte la trama. Pero ha habido una vez que ocurrió que no era parte del guión y es uno de los eventos. Tampoco por sobredramatizar, pero bueno, porque se puede decir uno de los momentos más oscuros, tampoco era para tanto, pero uno de los momentos más impactantes de la historia del wrestling ocurrió en noviembre del 97 en un combate en el que ocurrió esto entre Bret Hart y Shawn Michaels, que eran las dos grandes estrellas de la compañía. Lo que pasa es que Bret Hart había decidido firmar con WCW en ese momento. Claro, él se marchaba, él se iba la semana que viene y tenía su combate ah, por el título con Shawn Michaels. Y hay muchísima intrahistoria en este combate y tiene muchísimas capas, pero la esencia de la sinopsis es que
Bret Hart, y bueno, Shawn Michaels hasta cierto punto también, pero Bret Hart era una persona bastante difícil de llevar. Y el combate, que ahora no recuerdo quién entra como campeón. Diría que entra Bret Hart como campeón a este combate. Pero algo importante de este combate es que sucede en Montreal, Canadá. Y Bret Hart era el héroe canadiense. Bret Hart era la gran estrella de Canadá, era el héroe nacional en lo que a wrestling se refiere. Y para él, a pesar de haber firmado con WWE, era clave, era importante no perder ese combate en Canadá, en lo que era su último combate en WWE. Digamos, él en su cabeza, pues gano yo el título y lo dejo vacante, me voy y lo dejo vacante y, digamos, proclamáis un campeón nuevo después de irme yo. Y él no se bajaba de la burra de esto, que no, que él en Montreal no perdía, que tenía que ser así, etcétera. Vince McMahon, que estaba pues en aquel momento en el 97 en una rivalidad extrema con WCW, además de haber perdido a su estrella, acabó entre comillas accediendo, pero él no quería hacerlo. Él no quería hacerlo y lo que acaba ocurriendo en ese combate es que cuando Shawn Michaels pone a Bret Hart dentro de una llave, lo incrusta dentro de una llave, en ese momento el árbitro dice se ha rendido cuando Bret Hart no se había rendido. Y dan como ganadora a Shawn Michaels. Y es un momento muy impactante porque no es la reacción normal al final de un combate de wrestling. Además de que ves que no se ha rendido como se rinde un luchador normalmente. Claro. La reacción suya porque él no sabía que se la estaban jugando, pero se la jugaron. Claro. Bueno, también porque él decidió que no pierdo bajo ningún concepto a pesar de que me voy mañana. Y es uno de esos grandes momentos, se llama The Screw Job, el trabajo de la jodida, digamos. A Bret Hart ese combate con Shawn Michaels en Survivor Series en Montreal en el 97, en el que, digamos, entran a ese combate ambos luchadores creyendo que van a ganar ellos, uno sabiendo que va a ganar y el árbitro sabiendo a quién tiene que darle la victoria, a pesar de que al otro no se le ha llegado a decir que no va a ser así. Y no se lo dijo para que saliese a hacer el combate, porque de lo contrario seguramente se hubiese negado a hacer ese combate y hubiese, digamos, pues sido todavía peor en no poder realizar el combate principal del evento principal en Montreal en ese momento. Se equivocó Hart, no tendría que haber dicho nada. Ante la primera negativa decir, bueno, ok, perdón, está bien, voy a perder, y después en el combate hacerlo. Tenía que, claro, se la jugaron anticipadamente. Pero claro, Bret Hart se negaba a salir como el villano de todo eso. Él no accedía a otra cosa que no fuese salir como el héroe. Y cualquier comportamiento, entre comillas, no profesional suyo delante del público hubiese manchado su imagen. Hay mucha de esa psicología detrás de lo que ocurrió. Entiendo, sí, porque en Pressing Catch siempre, si bien van cambiando, siempre hay un... No sé qué término tienen, pero siempre hay un bueno y un malo. Creo que sí, hay un héroe y un villano. ¿No? Sí, en inglés hay el término face. La traducción literal es cara, pero significa otra cosa. Es como los faces y los heels. Como cara y cruz. Sí, básicamente, exacto. Sí, pero van cambiando, un poco esa idea. El que hoy es bueno, dentro de 2 semanas puede ser malo. La trama casi todos han sido ambas cosas, sí. Bien. Bueno, no conocí esa historia y me gustó, y ahora voy a buscar cómo se llama para buscar la historia. No, de eso hay mucha información, lo vas a encontrar. ¿The Screw cómo es? The Screw Job. Okay. Screw, pero con una S adelante y luego Job al final. Bien, estábamos con los 5 mejores luchadores de todos los tiempos. Hulk Hogan, número 1. Hulk Hogan tiene que estar ahí. La Roca tiene que estar en el top 5 No duró tantos años, pero al final por estar en el momento de máximo apogeo del wrestling, por luego convertirse en la estrella mediática en la que se ha convertido, La Roca tiene que estar. Su gran rival, la gran némesis de La Roca, de Dwayne Johnson, es Stone Cold Steve Austin, que eran, digamos, las dos principales estrellas durante el cambio de siglo, del 98, 99, 2000, 2001. Estos dos tienen que estar también, siempre van un poco como... no puedes tener un poco el uno sin el otro. Claro. Y seguramente el top 5 lo completaríamos con Ric Flair, que es algo más antiguo. Se retiró técnicamente en 2008,
pero su máximo apogeo fue durante los 80, incluso algo previo a Hulk Hogan, su momento de máximo rendimiento, digamos, pero Ric Flair también, porque es una figura bastante parecida a Hulk Hogan en el sentido de ser extremadamente conocida en la cultura popular estadounidense, o sea, seguramente por encima de Stone Cold Steve Austin y por encima de La Roca en términos simplemente de luchador, porque luego La Roca ha sido famoso por ser actor. Y seguramente el top 5 lo tenga que completar Shawn Michaels, el que ganó a Bret Hart en este combate. Shawn Michaels es el que seguramente te diría la mayoría que es su favorito, que te diría la mayoría de la gente que sigue el wrestling, de los fans auténticos del wrestling. Shawn Michaels tiende a ser el número uno. Y a veces, muchas de las ocasiones, es el debate de si eres de Bret Hart o de Shawn Michaels como el más grande, el mejor para la gente que sabe de wrestling de verdad. Y Shawn Michaels entre ser técnicamente muy bueno, digamos, o sea, actuando dentro del ring y la forma en la que tenía de moverse y su capacidad atlética, Shawn Michaels, digamos, también por lo que era su personaje y los niveles de popularidad a los que llegó, puede estar en un top 5 absoluto, digamos, de popularidad de grandes estrellas de la historia del wrestling. Yo creo que los que sabemos de Pressing Catch, de wrestling, sí. Podríamos incluir también a John Cena, que es uno de mis favoritos. Claro, John Cena es un poco quizás más complicado porque, o sea, se retiró hace poco, ahora actúa de manera ocasional, pero claro, ahora ya teniendo la perspectiva de estar su carrera ya acabada y no estar dentro de su carrera, John Cena está también en esa conversación ahora y quizás ahora vale, ahora dónde ponemos a Cena para con lo que eran los que ya se habían retirado. Que me parece, lo hablamos antes de que de arrancar a grabar, a mí John Cena me parece el mejor actor dentro de Pressing Catch. Saliendo de Pressing Catch como actor, muy flojo, como actor en la vida Bueno, real. la gente, o sea, que compara a todos los antiguos luchadores que ahora son actores, la gente pone a Cena como, bueno, no, la gente creo que... Batista. La gente que ve mucho cine pone Batista 1, Cena 2 y La Roca 3. Creen que la gente que entiende de cine considera a Cena bastante mejor, al menos a nivel actor de comedia, que La Roca. No, los que... Ahora, yo no sé de Pressing Catch, pero de cine sí. Pero vale, yo te digo lo que es el consenso entre la gente, o sea, los comentarios que veo yo de hizo gente el Marine, que habla de cine. John Cena hizo el Marín, que es pero las que hizo cuando era todavía no, sino las que está haciendo ahora. O sea, las que el Marine y todo eso y tal, sino se le juzga más con las comedias, sobre todo, que está realizando en estos últimos años. Bueno, quiero que la gente acomode en los comentarios de donde sea la plataforma que están viendo a estos tres. Sí. The Rock. Pueden comentar en iVoox, en Spotify o en YouTube, que comenten. Bueno, John Cena, The Rock y Batista. Que me los acomoden. Son esos tres, ¿no? Los que dijimos, que me los acomoden. Sí, son esos tres. Luego hay muchos que han hecho alguna cosilla y tal, pero de hacer películas de manera recurrente y ser ya como actores a tiempo completo, entre comillas, que la gente acomode esos tres, sí. Bien, y para ir cerrando, yo quiero que me digas cuál es tu favorito. Mi favorito de todos los tiempos, ha habido muchos, gente de la que yo he tenido camisetas, he sido fan de muchísimos distintos. Mi primer favorito siempre fue Jeff Hardy, por ejemplo, el que más pasión me hizo sentir en mi más tierna juventud cuando yo empecé a ver esto también, con el apogeo del wrestling en España a través de 4 y tal, que es lo que a mí me engancha, y luego hablando el idioma, etcétera, pues de alguna forma me sumerjo mucho más de lo que mucha más gente, pues el dominio del idioma y lo que, digamos, me atrae como espectáculo el wrestling. Y digamos, después de ese primer amor que fue Jeff Hardy, el que se ha establecido como mi favorito de todos los tiempos es alguien que se llama CM Punk, porque, entre muchas otras cosas, bueno, es... Además, bueno, el rollo straight edge, que yo no soy straight edge en el sentido, porque es como una cultura muy específica de la que yo no soy parte y no pretendo ser parte, pero no bebo alcohol, no tomo drogas, etcétera. Y creo que parte de esa luego decisión personal que yo tomé estaba relativamente inspirada en él. Él era también el único y gran representante, digamos, de la ciudad de Chicago, que además no solo era de Chicago, sino que era parte de todo su aura, el ser alguien de Chicago, y que luego tuvo una de las tramas, digamos, más icónicas del wrestling, al menos en el siglo XXI, de los últimos 20 años, que ocurrió en el 2011, precisamente contra John Cena, que ese fue, digamos, el momento en el que yo me terminé de hacer fan absoluto de
de CM Punk. Y de CM Punk, un último dato ahora de hacer una transición que vamos a hacer para nada preparada, es que yo el wrestling básicamente lo dejo de ver en el año 2017 por diferentes motivos. Me termino desenganchando en 2017 y paso, o sea, lo sigo muy desde la distancia, a gente que sigo que lo comenta en Twitter y tal, pero me desconecto bastante en el año 2017 y estoy fuera y dejo de verlo realmente hasta el año 2021, que es el año 2021 en el que CM Punk regresa al wrestling tras 7 años fuera, porque CM Punk se dejó el wrestling, se retiró de manera bruta a principios de 2014. Y es con su regreso al wrestling, no a WWE, sino a la otra compañía, a AEW. Es con su regreso con lo que yo termino de reengancharme al wrestling. O sea, su día de regreso es el primer programa que yo veo, en el que esto tengo que verlo, y a partir de ahí me he vuelto a enganchar y lo he visto prácticamente todas las semanas desde que volvió en agosto de 2021, y por eso, y a pesar de que es un personaje bastante complicado y del que yo mismo tengo sentimientos encontrados, es la persona que de alguna forma me hizo volver al wrestling y es en ese sentido mi favorito de todos los tiempos. Los que consumen Pressing Catch, ¿ven las dos competencias? ¿O suelen decir, no, yo veo esta, la otra no me interesa? Hay de todo. Hay gente que ve las dos, gente que ve una, no ve la otra. Más gente ve WWE porque es más popular. Pero yo en general veo AEW, la otra, AEW. WWE la veo de manera más ocasional. Me sigo enterando de todas las tramas y más o menos estoy al tanto. Pero el programa semanal, el que veo, siempre es el de la otra compañía. Ok. De CM Punk, ahora vamos a hacer una transición. Yo quiero decir que en su trama entre 2009 y 2011 se convirtió en una especie de pastor evangélico sobre el Straight Edge. De hecho, llegaba... Ocurrió sobre todo en el año 2010. Fueron unos meses durante el 2010 en el que realmente fueron a tope y de alguna forma luego levantaron el pie del acelerador y perdió bastante fuelle, pero tuvo unos meses... Es que era muy exagerado. El tipo no, era muy exagerado. Mencionaba luchadores, decía, tal luchador es drogadicto. Es terrible, o sea, es muy... Incluso para ser 2010, que fue antes de esta cultura woke y demás, que ahora está, era como muy fuerte escuchar a un luchador acusar a otro con el dedo de drogadicto. Era, pará un poco, pará. No, exacto, no, y él lo llevó, o sea, él lo interiorizó mucho y iba reclutando gente además, vengan conmigo. Ya. Exacto, acaba teniendo tres reclutas durante aquellos meses y de hecho él, reflexionando sobre aquella época, o sea, habla sobre lo orgulloso que estaba de lo que consiguieron en el sentido de las reacciones que evocaban en el público, que no sé, en algún show que hicieron, que no televisado en el sur o algo así del país, les estaban llamando satánicos, no sé qué, y él estaba como, mira, lo hemos conseguido, esta gente está reaccionando a nosotros, o sea, de manera, o sea, total y absoluta, y él está... Yo sigo diciendo, si escuchan esto y no tienen ganas de buscar CM Punk y ver cosas de CM Punk, no entendieron nada. Sí. Porque yo escuchándolo, sin haberlo, apenas escuché un poquito de eso, dije, tengo que buscar quién es CM Punk. Y empecé a verlo y dije, esto es buenísimo. Y ver así esos videos que hay en YouTube, cientos, con las tramas y explicaciones, es maravilloso. Exacto. Háganlo. Sí, porque CM Punk, o sea, tenía bastante capacidad atlética, bastante repertorio de movimientos, pero sobre todo era muy bueno con el micrófono y el desarrollo del personaje es una de esas cosas que más te terminan de atraer y atrapar. Y era bilardista, era muy bilardista. Muy bilardista porque siempre sacaba un as de la manga, era espectacular que siempre tenía... Y eso me gusta de CM Punk. Dicho esto, cuando se retira CM Punk, no tiene mejor idea que meterse... Ahora sí lo voy a decir bien, en la MMA. No, en la UFC. Que no es lo mismo que MMA, ¿no? No, lo es. Sí, ¿ven? Lo tenías bien. Tenías bien, sí. David sabía lo que estaba diciendo. Se mete en la UFC. Y acá es... No es que se mete en combates amateurs, regionales, contra cualquiera. No. Va a las ligas mayores. No hace lo que hace el personaje de Mickey Rourke en El Luchador, aquella mítica película que el tipo deambula... por compañías amateurs. No, este tipo se mete en la UFC. No en boxeo, en la UFC. Digo no en boxeo porque, obviamente, para formar parte del Pressing Catch,
tienes que tener cierta habilidad para algún tipo de arte tener marcial. cierta habilidad atlética, pero el pressing catch funciona más como esto, habilidad actoral, porque entra Logan Paul, por ejemplo, que no... Exacto. Que bueno, vale, tiene una exhibición con Mayweather, pero no es un combate de boxeo real. Y luego, pues esto, puede entrar Logan Paul, tiene mucha capacidad atlética, es un gran personaje, y esto puedes meter a un actor a, digamos... a un combate. David Arquette, por ejemplo, en los 90 despertó mucha controversia cuando le pusieron el título de campeón mundial a David Arquette, por ejemplo, en WCW. No hablamos de él, no busqué nada de él, pero conozco la historia de David Arquette porque, bueno, el marido de Courtney Cox. Otro día. Otro día. Hablaremos de eso, pero claro, por eso el wrestling, sí, tiene componentes de deporte, recrean un deporte, pero tiene al final muchas similaridades con lo que es la de lucha grecorromana. Y también con la... No, en lucha grecorromana, pero eso, la forma en la que funciona, pues puede entrar alguien y no es una competición real, así que tiene ese componente más de actor, como puedes meter a alguien famoso en una película. Claro, CM Punk hace lo contrario, lo inverso, vas a lo que, bueno, sí necesita de una gran capacidad atlética, pero que la tenía, vas a que te partan la cara con todo. O sea... Exactamente. Yo a lo que voy es que si él tiene una habilidad para parecer que lucha, o sea, sabe hacer una llave, ese tipo de cosas la sabe. Tienes que tener una resistencia para encajar los golpes que encajas, que no son golpes a toda fuerza, pero bueno, tienes que saber caer, saber encajar, etcétera. Es otro mundo. Es otro mundo. Encajar un puñetazo con la potencia al máximo. Claro. Yo lo comparé con el boxeo porque de última en el boxeo te tienes que cuidar de la cintura para arriba, son golpes, guantes. Es más focalizado. En esto es que te pueden reventar de mil maneras. ¿Y qué pasa cuando hace el primer combate? Porque hizo 2 peleas. ¿Qué pasó en el primero? 2 peleas. En la primera, pues bueno, le ponen contra alguien en teoría de su mismo nivel, era mucho más joven, porque claro, CM Punk no solo entra a esto sin tener experiencia y le meten en las ligas mayores en virtud del gran nombre que tiene. Entra a esto con más de 30 años, creo que igual debuta 35, con 34 años. No, 35 años creo. Sí, 34, 35, igual 36 es cuando... Sí, y tarda 2 años en esa primera pelea. O sea, lo anuncian y el tipo está 2 años entrenando para pelear. Sí, lo anuncian en diciembre de 2014, me acuerdo, porque es entonces cuando yo empecé a ver MMA, gracias a la llegada de este... Nació en el 78, o sea, tenía 36 años. Claro, con 36. Y él lo anuncian en 2014, yo a partir de su anuncio empiezo a ver MMA porque siempre había escuchado, pero nunca había llegado a ver, y es como, eso es como una excusa, mira, pues voy a ver qué tal. Sí. Y luego, claro, él debuta cuando yo ya llevaba pues, casi 2 años viéndolo. Claro, le ponen contra alguien de su mismo nivel, pero era muchísimo más joven. Ya tenía como 8 peleas amateurs. Él tenía absolutamente 0. O sea, ni profesionales, ni amateurs, ni nada. Tenía 0 y el otro tenía 8 amateurs. Y claro, es como, bueno, esto como tiene capacidad atlética, como está entrenando con los mejores y no sé qué, porque él va, digamos, a un campo de entrenamiento, un gimnasio de entrenamiento de élite dentro de las artes marciales mixtas. Pero claro, pues llega contra alguien mucho más joven, alguien que lleva haciendo esto mucho más tiempo, o sea, y le revienta, en 2 minutos. Búsquenlo. O sea, una absoluta destrucción. Búsquenlo en YouTube, 2 minutos dura. Buscad CM Punk contra Mickey Gall. Contra Mickey Gall en UFC CM Punk, son 2 peleas. Con él es solo una y luego CM Punk tiene una segunda 2 años más tarde. Él dice, bueno, sí, ya sé lo que es que me peguen, vamos de nuevo. Sí, 2 años vamos de nuevo entrenando. Contra alguien bastante peor. Alguien bastante peor contra el que se enfrentó la primera vez. En plan de, vale, al menos no le va a matar. Pero sigue siendo alguien con más experiencia que él, alguien con más habilidad. Y bueno, pues después de 3 asaltos, completa los 3 asaltos, pero por decisión unánime pierde el combate porque el otro es simplemente mejor. Simplemente, pues es que es imposible, prácticamente imposible, teniendo 0 experiencia de combatiente, debutar ahí con 36 años y tener éxito. Es que eso es prácticamente imposible. La última la hace con 39 o 40, si no me equivoco, y la cara le queda totalmente destrozada. Aunque, como dijo Ander... Bueno, la cara le queda destrozada sobre todo en la primera, que es donde le... No, y busca de la segunda. No, en la segunda un poco también. No sé, donde sí que hay... En la segunda estás ahí 15 minutos, 3 asaltos de 5... Sí, acaba bastante. Y ahí diría, creo que anuncia su retirada justo después del combate. Anulan ese combate, queda anulado por no sé qué cosa hizo el oponente. Queda anulado. Sí, es verdad, no me acordaba. Sí, y él se retira con un récord de 0-1.
Es verdad, sí, bueno, claro, de 0, 1 y 1, o sea, 0 una derrota y un no contest, un Exactamente. combate sí, que no termina Ahora, de manera oficial. Y yo estuve cerca, yo estuve tentado porque el primero ocurre en Cleveland, pero el segundo ocurre en Chicago y estuve tentado de ir, al final no fui, porque tenía cosas, te planes hubieses mejores, salpicado su pero sangre. Hubieses tenido alguna gota de seguramente, 100 punk en la cara. seguramente, Hay que sí, 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 decir, y acá yo me saco el sí, sombrero, primero, sí, los huevos que tuvo sí, sí, de sí, pasar de pressing catch a meterse en lo que para mí es la sí, sí, competencia más dura de todas, que es la UFC sí, o sí, MMA, sí, sí, más que sí, el sí. boxeo todavía, y el tipo completó la pelea, aguantó 3 asaltos. Yo me saco el Sí. sombrero con él, porque demostró que tuvo No, constancia, no, tiene superación y demás. muchísimo carácter. Tiene un carácter que a su mismo tiempo, o sea, hace que sea bastante complicado de llevar, pero tiene muchísimo carácter, ¿no? Y eso, o sea, hay que tener huevos para hacer eso, Exactamente. efectivamente. Me ponen la torta de dinero que le pusieron a él para meterme en un Nah, me voy a ring. Brasil. O sea, No, no, claro, exactamente, no me meto ni loco. En boxeo, podría, porque en el boxeo podés correr, más o menos. Si entrenás bien, te pones fuerte, te cubrís, vas a comer, te van a no, ganar. vas a comer mucho, pero bueno, sí, sí, sí. Lo otro son Pero patadas, patadas, piñas en todo el cuerpo, te tiran al todo, piso y todo, te siguen todo. pegando. Yo no podría. Yo no podría. Sí. Prefiero contar historias de gente que lo Sí, hace y sí, no, yo alabarlos también, ¿no? Aquí, que meterme en nosotros, el o ring. sea, hay los guerreros y nosotros somos los que sobrevivimos y contamos luego la historia de cómo Que los guerreros murieron. Nosotros estábamos ahí somos viendo más escondidos detrás de un importantes. arbusto. Esto Sí, hacemos algo más importante que el propio guerrero, porque correcto. David y Goliat, si nadie contaba la historia, no se sabía, porque imagínate Claro. David llegando al bar y diciendo, acabo de Sí. tirar a Goliat. Nadie le va a creer, va a decir, pero David, Nada, nada, nada. Claro, Por no hace falta favor, que David. la gente, los que no se atreverían a meterse, estén ahí apuntando Exactamente, o quedándose con las cosas. Sí, sí. exactamente. Somos mucho Sí, más vitales e importantes que estos grandes luchadores. Y dicho esto, llevamos 1 hora y media de episodio, sí, sí. pero Sí, sí. creo, estoy en condiciones de decir que es el mejor episodio de todos los que llevamos hecho. Creo Sí, que sí, es sí. con el que más me Sí. divertí. Sí, estoy de acuerdo porque es el más absurdo, ridículo, divertido. Sí, 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 sí. Es parte del tema en sí. Sí, sí. No, ha sido el que mejor me lo. O sea, habiendo disfrutado de todos y cada uno de ellos, este es el que ha Sí. destacado por encima de los demás. Y creo que va a quedar como manual de pressing catch Sí, para dummies. sí, sí, Yo creo que cumple el cometido de sí. explicar un poco cómo funciona el que para mí, Exacto. vuelvo a lo mismo, y creo que en comentarios Mm, digan, es el deporte más norteamericano que existe. Es la mejor representación del pueblo americano. sí, sí, sí. Y curiosamente ocurre también como con el béisbol, que el segundo país en el que más popular es Japón. O sea, digamos, el único otro país en el que hay una gran compañía, digamos, es Japón. Y ahí también hay mucha dinámica entre un país y otro, etcétera. Haremos más cosas porque, Sí. bueno, yo, o sea, tengo mucha información absurda en la cabeza sobre conocimiento sobre wrestling. David va a tener bastante más conocimiento cuando Ya lleguemos, lo cuando hagamos tengo. otro Ya programa. empieza a Porque ahora tenerlo. David, Hoy tiré porque datos ahora que no David sabías. Tiré datos que no sabías. sí, 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 sí. Efectivamente, por eso. O sea, David ahora va a empaparse de mil cosas, va a sumergirse ahí y eso va a ser divertido, va a ser muy divertido. ¿Dónde nos pueden seguir y qué tienen que hacer, Ander? Efectivamente, nos pueden escuchar o ver, nos pueden ver en YouTube, que donde si nos habéis visto en YouTube, suscribíos, darle a la campanita, like, comentario, todas esas cosas ahí con las que podéis interactuar con el vídeo para que el vídeo suba en los diferentes algoritmos. En Spotify si nos escucháis también, escuchadlo, compartidlo, en iVoox, comentario, bueno, de hecho creo que ahora la gente puede comentar tanto en Spotify como en iVoox y eso, comentad, compartidlo y luego en redes sociales nos podéis seguir en @passportgringos, en Twitter, Instagram y TikTok por ahora, en nuestras cuentas personales, en twitch.tv/Ronaldinhos, en alineación indebida si queréis Premier League conmigo y eso, todos los links de todo en la descripción. Venid a nosotros y consumid más de Ander Iturralde y de David Mosquera. Y comenten, dennos una devolución Comenten, de lo que les comentad parece mucho. cada episodio, porque nos sirve para Sí, sí, mejorar, sí, para crecer, dennos exacto. sugerencias, Todo lo, participen. todo lo que queráis. Cosas que queréis ver. Hubo gente en los primeros episodios, haced algo de wrestling. Y aquí hemos hecho algo de wrestling. Hubo varios, espero que les haya gustado, que comenten si les ha gustado. Y eso, todo lo que hayáis apreciado este episodio, no os haya gustado, lo que sea, comentadlo. Y que estaremos, David y yo, por ahí interactuando con vosotros. Y estaremos de vuelta pronto. Así que hasta entonces. Mientras tanto, David, gracias. A ti, Ander.
Y nada, eso. Él es David, yo soy Ander y volvemos próximamente con un nuevo y fantástico episodio, me atrevería a decir, de Passport Gringos.